Welcome to the RE Borders 2021 conference and to session B, early youth education panel. I am Professor Teresa Satterfield Linares from the University of Michigan. I have the honor of facilitating today's panel and the subsequent discussion. So I did want to share with you all a little bit about my work in Southeastern Michigan, which is a border community. Here we are bordering Canada, the US, so we know firsthand the realities of physical, social, and mental borders and how it affects especially immigrant families and Spanish-speaking families here. But before I talk about my work, I wanted to introduce Dr. Jorge Francisco Sanchez Lopez, who'll be moderating the panel. And after I discuss very briefly the projects that we're working on in Michigan, Professor Sanchez Lopez will tell you about the exciting work that he's doing in CETIS University. And so I'm going to share the screen very quickly and tell you a little bit about this project. I hope everyone can see my screen. See, very good. So I am part of a project that actually began as a citizen movement, a group of concerned families here in Michigan who are Spanish speakers and very much a minority in lots of different ways. And so we put together a community-based outreach for education that we call En Nuestra Lengua. It's a literacy and culture project, and it's now in partnership with the University of Michigan in Ann Arbor. Really quickly, we've been in operation since 2010. We're in no cost to participate Saturday Spanish literacy program. We work with kids who are between the ages of 4 and 11 who are Spanish speakers from heritage, meaning they have a cultural affinity or affiliation with Spanish, and they speak Spanish from birth usually. Usually their parents are immigrants from Spanish-speaking countries. And so we came together basically as a group of parents who were concerned about the Latino academic achievement gap. And we also wanted to have ways to instill culture and pride in our children here in a community where there is no tradition really of Spanish-speaking families or cultural heritage. So one thing we did was come together to support academic achievement of local Spanish-speaking youth. And we do this basically by making sure that students have early literacy in Spanish, and this includes the STEM areas of science and math. We also provide immigrant parents with tools to support their children's academic development. And that means helping parents know about the US education system and how to navigate certain aspects of it to best give success for their children. We also serve as bridges and help as consultants in the public schools. So we have no real infrastructure here. There's no tradition of bilingual education where we are. There's not a kind of culture of working with Spanish-speaking families or students. So we try to provide best practices and give information to English-speaking teachers and administrators so that they can best support children who are Spanish heritage language speakers. So for Beginner's Luck, way back in 2012, the Center for Applied Linguistics in Washington, D.C. recognized En Nuestra Lengua as a program that should be replicated throughout the US. So really quickly, 75% of students who work with us in Nuestra Lengua are identified in Michigan and the state education standards as English language learners. We think this is a very important term because it makes invisible basically the rich heritage and culture that they bring as Spanish speakers. And actually the model is to transition them into being monolingual English speakers without giving any kind of nod or kind of recognition of the fact that they're already proficient as Spanish speakers and helping them to maintain that knowledge to become strong bilinguals.
this year, academic year, we're happy to be in person again after a year of virtual classes. We have about 200 students in our program, and they make up every Spanish-speaking country, which means that we're a very diverse organization. But unfortunately, there's very high demand for what we're doing here in Southeastern Michigan. And this year we turned away 200 additional students. They're on our wait list because we simply don't have the resources to be able to accommodate them. We have, again, a diversity of students in terms of socioeconomic status. 60% of them qualify for free or reduced lunch. We have the range of the professor's kids, the doctor, lawyer kids, but also undocumented families. And we're all in the same boat of wanting to maintain the Spanish language and culture for our families. And so we bring together people who might not usually be interacting, but they become a very strong team as we all advocate for Spanish-speaking children here in our community. As I said, we're a Saturday morning program. So there's not a tradition necessarily of Saturday classes in the Spanish-speaking community, but we follow the school year and academic calendar, and the kids meet with us on Saturdays in an exclusively Spanish environment. And then they also have daily Spanish homework. Again, the reality for our kids is that they do not use Spanish in their schools. They do not have teachers who speak Spanish in the weekdays. So their way to be connected with Spanish language and with Spanish community here in Southeast Michigan is usually with our community-based program. And finally, I should say that we've had success, and that's why we have so much demand, because it's not necessarily intuitive, but we've shown that when you solidify children's pride and help them internalize their identity as Spanish speakers, not only do they perform very well at grade level in terms of the standardized Spanish language and literacy assessments. So they're very much on par with kids of their age in Mexico or Colombia or any other Spanish speaking country, but they're also meeting and exceeding the language gap and the academic gap that we see in other parts of the US. 89% of our students do very well in the standardized English measures as well. So we have a wonderful program. And in the question and answer period, I'd be happy to talk more about it because I think it links very well to many of the presentations that we're going to hear today, and the work that we're doing and what the families have accomplished is amazing. But for now, I would love for you to all hear what Professor Sanchez Lopez is doing in the community as well, in the work that he's putting together. So, Professor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ha sido un placer escuchar a la doctora Teresa Sutherfield de la Universidad de Michigan. Buenos días para los que están en la costa del Pacífico. Buenas tardes para los que están en el tiempo del este en los Estados Unidos. En esta sesión mi papel será de moderador, facilitando la comunicación entre la audiencia conectada en línea y los panelistas. Les pediré por favor que utilicen la sección de preguntas y respuestas para hacernos llegar sus inquietudes, y al mismo tiempo estaré atento de las discusiones más bien que pueda haber en el chat. Como señaló la doctora Teresa, mi nombre es Jorge Francisco Sánchez. Soy profesor del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades en CETIS Universidad en el campus Tijuana. Y soy coordinador del Centro de Excelencia en Desarrollo Humano y Social, que es un brazo vinculador hacia las escuelas de Psicología, Derecho, Educación y Humanidades, que son parte de mi colegio. Soy doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales y maestro en Estudios Socioculturales por el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de Baja California. Mis líneas de investigación se dirigen al estudio de procesos socioculturales y prácticas artísticas en zonas urbanas y fronteras, a su vez ligadas a categorías de espacio e identidad. En mi rol como docente, como profesor, contribuyo en las materias de formación integral universitaria y vinculación, asimismo, en el nivel de posgrado, en los ejes de investigación,
en donde imparto la materia de evaluación de proyectos de aplicación, donde se realizaron algunas de las investigaciones que presentarán nuestros estudiantes de la maestría en educación. Quisiera señalar algunos aspectos sobre nuestros estudiantes en el programa de maestría, ya que algunos se han formado sea en el campo educativo, de la pedagogía, de la psicología, sobre todo en instituciones públicas a través del sistema de las normales, pero también en instituciones privadas. Algunos de nuestros estudiantes incluso provienen del sur de California y buscan obtener algunos de sus credenciales o capacitación más bien para desempeñarse en puestos en los Estados Unidos, sobre todo acreditando sus estudios del otro lado de las fronteras. De esa manera empezamos a tener impacto más allá de ser una institución que tiene campus en 3 ciudades del estado de Baja California. Crecientemente hemos visto, y además con algunas de las políticas que desarrolla nuestra institución, que cada vez más atendemos estudiantes que vienen del sur de California, y esto nos plantea retos muy importantes, como se comentó por acá en la mañana, el nivelar a los estudiantes en términos del uso, en este caso del español, como la lengua franca o la lengua que se utiliza en el sistema universitario en México. Es un reto actualmente para los universitarios que están cruzando la frontera y acuden a nuestras aulas. No necesariamente tenemos un programa parecido a estos de español o idioma como segunda lengua o migrantes o para migrantes del idioma. Sin embargo, acuden a los servicios que tenemos instalados o que ya teníamos instalados para nivelar a los estudiantes que pasan de la preparatoria a la universidad. De esa manera hemos estado atendiendo las necesidades de estos estudiantes. Quizás también valdría la pena señalar que otras de las fronteras que hemos cruzado en este tiempo son aquellas que se vinculan al uso de la tecnología. Incluso pensaría en estas categorías sociales que el antropólogo radicado en México, Néstor García Canclini, ha referido cuando ubica a la población entre conectados, desconectados y desiguales. En este sentido, muchos de los proyectos de investigación que se realizaron a partir de la Declaración Mundial de Pandemia hacia finales de marzo de 2020 ha implicado adaptar los proyectos, sobre todo a espacios virtuales de aprendizaje, ha implicado el desarrollo de habilidades digitales de docentes para la educación virtual, ha implicado también en ocasiones montar talleres en compresencia con profesores, con padres de familia, siempre cuidando los protocolos de salud para no poner en peligro a los participantes de estos trabajos de investigación, sobre todo cuando cruzaron algunas de las olas más difíciles en términos de la gestión pública de la pandemia, tanto en México como en Estados Unidos, aunque la mayoría de estos trabajos sí se han realizado en el territorio mexicano. También, como veremos en algunas de las presentaciones, algunos de los trabajos utilizan tecnologías del aprendizaje y el conocimiento para buscar mejorar los ambientes de aprendizaje virtual, pero incluso algunas cuando buscan la participación de los padres de familia, como ya nos podrán mostrar algunos de los trabajos que se presentan esta mañana, avanzan hacia otra terminología que es las de las tecnologías de el empoderamiento y la participación. En este sentido, quisiera señalar la presencia de nuestros estudiantes, particularmente de la maestra Isela Cuña y Diana Garnica, quienes analizarán la participación de padres de familia o tutores en la educación preescolar a distancia, adoptada como medida única en la educación pública en México a partir de la declaratoria de pandemia.
En esta investigación, ellas buscan comprender los retos que han implicado la adaptación a este nuevo contexto, sobre todo para los padres de familia de bajos ingresos en la ciudad de Tijuana, bueno, que han estado más cerca de la educación de sus hijos y francamente a cargo de la mediación tecnológica, la comunicación hacia los centros escolares, la entrega de tareas y otras cuestiones que ellas nos podrán puntualizar. Asimismo, las maestras Pamela Ramos y Violeta González presentarán algunos de los resultados de la aplicación de estrategias docentes para promover la inclusión, sobre todo en un estudio de caso con un niño con trastorno del espectro autista en un entorno escolar mediado por un aula virtual a través del método de tratamiento y educación de niños con autismo y dificultades de comunicación, TEACH por sus siglas en inglés. Esto es Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. Finalmente, también en este panel, el doctor Bill Rivers presentará una investigación para informar sobre las acciones dentro de los derechos civiles que están llevando a cabo organizaciones para buscar el acceso al idioma para la atención médica con base en propuestas que han sido llevadas hasta el Capitolio. Bueno, eso por mi parte, y quisiera recordar a los panelistas que cada uno tiene 20 minutos para hacer su exposición y yo estaré muy presente de la sección de preguntas para canalizarlas a los panelistas y deseamos que esta mañana tengamos un diálogo con los panelistas y bueno, como nosotros como facilitadores y moderadores. De vuelta a ti, doctora Teresa. Está en mute. Muchas gracias. Sí. Thank you so much, Professor Jorge Francisco. A very wonderful summary of what's in store with our great panelists. We're going to start with our first talk. And please, panelists, if you're also tuning to me, because I'll let you know when you have 3 minutes remaining for your presentation so that we stay on track, so everyone has the same amount of time. But we'll begin with our first talk by Isel Acuña Corona, sus maestra en Ana María Calleja de Hidalgo, and Diana Garnica Barbosa, maestra en el Jardín de Niños Federal Frontera Norte. And the title of their talk is La educación preescolar a distancia, análisis de involucramiento de padres o tutores. Maestras. Buenos días, sí, ya estamos listas. Mi compañera Diana Garnica va a presentar. Gracias. Muy bien. Buenos días a todos los presentes. Es para mí un placer haber sido invitada como panelista a la conferencia Nuestra Salud Binacional. El día de hoy, como ya lo mencionaron, mi compañera Diana Garnica y yo, Isel Acuña, les vamos a presentar la información recabada en la investigación Importancia de la educación preescolar a distancia, taller de involucramiento para padres de familia, tutores, como parte de la maestría en educación en CETIS Universidad. Muy bien. Dentro del planteamiento del problema tenemos dos vertientes, que son la educación preescolar a distancia y el involucramiento de los padres o tutores. Estas dos vertientes se entrelazan dando el involucramiento de los padres de familia o tutores en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los preescolares durante el ciclo escolar a distancia. Esto es específicamente dentro de un jardín de carácter público, turno vespertino en la ciudad de Tijuana, en un grupo de segundo grado con niños en la edad de 4 a 5 años. Muy bien. Los niños son sujetos de derechos y les corresponde a los padres y a los adultos con los que conviven hacerlos respetar y es obligación del gobierno garantizarlos, promoverlos y respetarlos. Con base en esto se tiene que en México la educación preescolar es obligatoria de acuerdo al artículo 13 de la Ley General de los Niños y Niñas y Adolescentes. Hay diversas estadísticas que destacan la poca importancia que se le da a dicho nivel entre los padres mexicanos y a partir de ello es una problemática, pues ahora
La situación que generó la emergencia mundial sanitaria es que los padres tengan otro tipo de responsabilidades, otro tipo de obligaciones para con la educación preescolar de sus hijos. Son otras obligaciones que, por ejemplo, no tendrían si los niños estuvieran asistiendo en presencial, pues a un jardín de niños. Por ejemplo, la casa se convierte en el aula. Los padres tienen que tener listos al alumno para su clase de videollamada y siempre acompañarlo. Los padres son los que deben de subir la tarea a las plataformas virtuales, ya que los niños en esa edad aún no saben leer o escribir. Y además deben de estar atentos a mantener la comunicación con los maestros y las maestras del alumno. Aquí se tiene una cita de Brown que dice: cuando los padres participan en la educación de sus niños, se ven beneficiados tanto los padres como el niño y sin embargo la comunidad en total. Muy bien. Para la pregunta de investigación tenemos cómo se involucran los padres de familia en la educación de sus hijos que cursan el nivel preescolar en la modalidad a distancia. El objetivo general es indagar sobre el involucramiento de los padres de familia tutores en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños en edad preescolar durante el ciclo escolar a distancia, que fue el 2020-2021. El objetivo específico es analizar la relación entre el involucramiento de los padres de familia y el desarrollo integral de los niños en edad preescolar durante el ciclo escolar a distancia. Buenos días a todos los presentes. Continuando con la parte del diseño metodológico, en cuanto a la participación y criterios de inclusión, se seleccionó una muestra del grupo total de padres de familia del grupo segundo B. La docente titular del grupo seleccionó a 6 padres de familia, esto con base al nivel de participación que han tenido dentro del ciclo escolar. 2 padres con un nivel de participación alto, 2 padres con un nivel de participación medio y 2 con un nivel bajo. En cuanto al procedimiento, pues el enfoque de esta investigación es el cualitativo. Se cuenta con una técnica que es la entrevista y se utilizó un solo instrumento que es un cuestionario con preguntas abiertas semiestructuradas. Este tipo de cuestionamientos ayudó a que las investigadoras pudieran tener mayor información de la que pudieran arrojar las preguntas principales de esta entrevista. Entonces así se pudo obtener pues los conocimientos, las ideas, lo que conocen los padres de familia sobre 4 módulos distintos que incluye este cuestionario, que son pues los datos generales para identificar las características, ahora sí que del contexto particular de cada miembro de este grupo. Sobre su involucramiento en las clases a distancia en los últimos 3 meses, sus conocimientos sobre el desarrollo integral de los infantes en nivel preescolar y la relación entre padres y escuelas, sobre todo con la docente titular de este grupo. En la parte de intervención se pretende llevar a cabo un taller de intervención, un taller de involucramiento para padres de familia o tutores. Pues vía Google Meet, aún como se encuentran en clases en línea, es importante pues utilizar este medio para poder tener este contacto un poco más directo con los padres y pues tener un impacto positivo, que las herramientas con las que cuentan para poder acompañar a los estudiantes sean las idóneas y así el impacto se dé en el fortalecimiento de las áreas, de los campos de formación de los alumnos. Continuando con los resultados de nuestro proyecto de investigación, se identificó que los padres de familia dedican poco tiempo a las actividades escolares diarias de sus hijos. En esta parte se señala que muchos padres consideran que el nivel preescolar no es tan importante como los niveles que siguen en educación básica, como primaria, secundaria, etcétera. Asimismo, buscan apoyar de formas que perjudican el proceso de aprendizaje. En muchas ocasiones, el padre de familia piensa que es mejor apoyar al alumno en todo el proceso de la actividad, dejando a un lado pues, el fortalecimiento de la autonomía del niño, que es muy importante pues, favorecer dentro de este nivel. Asimismo, se encuentra una virtud dentro de los resultados, que los padres de familia tienen una asistencia regular a las clases sincrónicas, que son por medio de las videollamadas. En esta parte sería sumamente interesante que la docente buscara
compartir estrategias para que los padres de familia puedan adoptarlas y conocer cómo se aplicarían en las diferentes actividades que se trabajen. Asimismo, hay una priorización a ciertos campos formativos sobre otros. Aquí se encuentra que los padres o tutores consideran más importante o dan mayor peso a las áreas académicas, tales como el lenguaje, como matemáticas, dejando a un lado o considerando que es menos importante las habilidades socioemocionales, las artes, etcétera. Cuando pues todo debe trabajarse de manera equitativa para que el alumno pueda fortalecer sus aprendizajes. Asimismo, hay una falta de comunicación con la educadora. Los padres dan por hecho muchas situaciones, al leer las instrucciones de las actividades asincrónicas, toman decisiones que tal vez si consultaran con la docente sería más sencillo que pudieran trabajarlo de una manera correcta. Ahora, con base en los resultados, se identificó que la intervención y acompañamiento que los padres tienen pues implicados en esta problemática cuenta con ciertas deficiencias que ya se mencionaron, que pues van a obstaculizar el logro de los aprendizajes esperados dentro del nivel preescolar de los niños, además del desconocimiento de las características del desarrollo integral de nuestros infantes en edad preescolar. Con base en estos resultados, es posible identificar, como se mencionó, que la intervención idónea para contrarrestar esta problemática, ahora sí que con las observaciones, con el análisis de toda la información recabada, será por medio de un taller de intervención de involucramiento de padres de familia o tutores. Las características de este grupo de padres nos arrojan que sería sumamente idóneo trabajar en una sesión no tan extensa, que no sean muchos días de trabajo, ya que en ocasiones ellos prefieren tener la información más precisa, más concisa para poder comprenderla con un lenguaje sencillo. Por ello, pues se establece la duración de 1 hora y 30 minutos, lugar, el aula virtual, que es vía Google Meet, los participantes, el total de padres de familia, que son 15, y se trabajará en 3 bloques, en los que se tocarán los temas de involucramiento en clases a distancia, el desarrollo integral, la relación padres e institución, y pues al principio se hará el análisis de un tríptico. Este tríptico va a tener información sobre el desarrollo integral para que los padres puedan comprender a qué se refiere, cuáles son todos los aprendizajes, áreas que se deben, pues ahora sí que trabajar con los niños para que puedan fortalecer todo esto. Se trabajará en una situación didáctica en nivel preescolar enfocada a padres de familia. Al tener este contacto directo con la docente, viendo cómo se siente el alumno en el momento en que está trabajando en inicio, desarrollo, cierre de la actividad, poder ver en qué momento interviene la docente, en qué momento es necesario permitirle que sea autónomo. Asimismo, en el último bloque será la entrega de un folleto con estrategias idóneas para la participación dentro de las clases en línea y las reflexiones finales, para poder identificar cuáles son las que llevan a cabo, cuáles son aquellas en las que aún hay deficiencias o se requiere hacer un cambio para que el alumno pueda favorecer sus aprendizajes de manera significativa. Y así concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y quedamos atentas a sus dudas y comentarios. Muchas gracias. Thank you so much, Isela Cunha and Diana Garnica, profesora de maestras. So fascinating. We're going to hold off on questions from the individual presentations until we have all of the presentations completed, and then we'll come back and open the floor for questions for every presentation. So on that note, we'll continue with our next presenters. They are, first of all, speaking about integración de un alumno con TEA en una aula virtual a través del método TEACH that Professor Jorge Francisco mentioned to us. And our presenters will be Alicia Ramos Llanos, licenciada en Psicología Clínica en CETIS Universidad, and Violeta González Andrade, directora en Mission Club Primary Comprehensive Support Center. I think you might be on mute, inmudada. Hola, muy buenos días. A continuación, presentaremos. Ok. Daremos por inicio, primero que nada, agradeciendo por su invitación, mi compañera Viridiana y su servidora. Nos sentimos muy honradas de poder participar aquí el día de hoy. Nosotros iniciaremos con una investigación, la cual es un estudio de caso llamado la aplicación del método TEACH en un aula virtual para un alumno con TEA. Las presentadoras somos su servidora, Alicia Pamela Ramos, y mi compañera Violeta Viridiana González.
Nuestra presentación inicia con el planteamiento del problema, el cual está basado en un alumno de 5 años diagnosticado con el trastorno del espectro autista o en sus siglas TEA. Dicho alumno cursó tercero de preescolar en la ciudad de Tijuana, Baja California. Su maestra nos refería a dificultades en su comunicación expresiva, la cual es la comunicación verbal o no verbal, que en este caso nuestro alumno nos mostraba escasa comunicación verbal, y la comunicación receptiva, la cual es la manera en la que él comprende el lenguaje. A partir de ello, el alumno mostraba dificultades en el seguimiento de indicaciones dentro del aula e inflexibilidad ante el cambio de actividades. Cabe mencionar que este era el único alumno dentro del aula con dicha necesidad especial y que nuestra investigación inició en un aula presencial dentro de una escuela. Sin embargo, a partir de la emergencia sanitaria del COVID-19, nos vimos con la necesidad de emigrar nuestra investigación y nuestra intervención al aula virtual por medio de la plataforma Zoom. Aquí, primero que nada, me gustaría dar un panorama general de 2 conceptos claves en nuestra investigación, las cuales son autismo, que es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por hipersensibilidad sensorial, ya sea auditiva, olfativa o visual, deficiencias en la comunicación social, ya sea verbal o no verbal, o deficiencias para mantener relaciones interpersonales, inflexibilidad mental, ya sea, por ejemplo, en este caso, nuestro alumno que se le dificultaba seguir indicaciones o cambiar de actividad dentro del aula, dificultades en las relaciones interpersonales y conductas repetitivas. Por el otro lado, tenemos nuestro método TEACH, que es el trastorno y educación con niños con autismo y dificultades de comunicación. Dicho método se basa en la enseñanza estructurada, estructuración física, ya sea del aula o en este caso, como le migramos al aula virtual, era la estructuración física de su espacio en casa para estudiar o tomar sus clases, horarios, que serían los horarios que a él le permitiría tener una seguridad acerca de su día, y estructura de información visual, que en este caso ayuda mucho a los niños con autismo, ya que a la hora de mostrar imágenes visuales les apoya a comprender lo que la maestra está comunicando. Con ello nos vimos en la necesidad de comenzar con nuestra hipótesis, que es de qué manera la aplicación del método de TEACH favorecerá la comunicación receptiva y expresiva para fomentar la inclusión del niño con TEA en un aula virtual. Ok. El objetivo general es facilitar la inclusión de ese alumno con autismo dentro de un aula virtual. Y el objetivo específico es fomentar la comunicación receptiva, es decir, lo que él puede comprender, y la expresiva, lo que él puede transmitir, de este estudiante con autismo, y lograr que él pueda seguir las instrucciones o adaptarse a la nueva rutina. Por ejemplo, aquí estamos viendo una de las imágenes que estamos utilizando para podernos comunicar por medio de la pantalla. Como bien lo dijo mi compañera, a raíz de la emergencia sanitaria tuvimos que migrar nuestra estrategia que teníamos diseñada para una modalidad presencial. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria que vivimos todos, el alumno tuvo que quedarse en casa. Eso para él fue un contraste muy difícil. Aquí a mano derecha pueden ver una rutina que realizamos para que él se pudiera comprender que estaba situado en otro contexto, es decir, dentro de su hogar, y ya no iba a estar dentro de su escuela. Sin embargo, la comunicación y la educación iba a continuar. Le establecimos un horario para que él pudiera organizar su jornada diaria y que pudiera incluir la educación dentro de su espacio. Por ejemplo, la maestra podía comunicarse a través de las imágenes, que podía decir guardar silencio o para levantar la mano si tenían alguna pregunta. Poco a poco el niño empezó a familiarizarse con estas imágenes y poder comprender qué es lo que estaba comunicándose con la maestra. Debido a que nuestra investigación fue
una investigación cualitativa, es decir, solamente estábamos viendo qué cualidades íbamos de manera para la investigación. No teníamos exactamente un rubro. Sin embargo, utilizamos una lista de cotejo basada en la guía Portage que la realizamos nosotras con solamente los aspectos de comunicación, por lo cual también utilizamos una entrevista semiestructurada basada en la entrevista con la madre y con la maestra para ver cuáles eran aquellas características que el alumno necesitaba aprender o comprender con más exactitud. Es importante recalcar que los alumnos que también participaron en este ejercicio, sin embargo, que ellos no eran parte de la investigación, pero también indirectamente se vieron familiarizados con estas estrategias, porque la maestra obviamente daba la consigna para todos los compañeros, aunque solamente la estábamos dirigiendo para Carlitos, todos los alumnos se vieron beneficiados con esta estrategia. Los resultados de esta investigación nos arrojaron que el alumno incrementó en su comprensión expresiva y receptiva, lo cual favoreció para que el alumno lograra mayor adaptación a una rutina y mejorando la comprensión, el seguimiento de las instrucciones y poder comprender lo que se iba dando durante la clase. Se logró facilitar el desarrollo comunicativo del alumno dentro de una aula virtual, como esta estrategia de inclusión para un alumno con TEA. Debido a que estas actividades fueron favorables no solamente para el alumno con autismo, que es decir, en este caso le pusimos Carlitos, sin embargo que también se pudo familiarizar el resto de la clase con estas imágenes. Por ejemplo, los niños sabían que ya terminábamos la actividad cuando la maestra presentaba la consigna final y en un resumen, todos los alumnos se vieron estratégicamente beneficiados. Para esta investigación basamos muchas actividades que las vamos a presentar mediante unas consignas como estas. ¿Tienes algo más que decir? Básicamente es eso. Únicamente como conclusión de nuestro tema, es importante también para futuras investigaciones tomar en cuenta que para poder llevar a cabo una investigación o una intervención como la nuestra, es muy importante trabajar con un equipo multidisciplinario, ya sea incluir a la maestra, a los padres de familia, a un psicólogo, para así poder tener toda la información pertinente y adecuada acerca de ese alumno y poder apoyarlo de la mejor manera posible. Con eso concluiríamos nuestra presentación. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias, Alicia Pamela Ramos y Viridiana González. Muchas gracias. Otra vez, one more thing. Again, if you have questions, you can begin writing them in the chat. That's fine, but we'll hold off and ask all of the questions after the following presentation. So we do have our final presentation of this session. And that is with Dr. Bill Rivers. He is the principal at the WP Rivers and Associate firm. And he'll be discussing language access, which is a medical necessity. Gracias. Yo soy Bill Rivers y yo trabajo como caballero lingüística en Washington. Y gracias a los organizadores de esta conferencia, nuestra coordinadora, a los otros presentadores y mucho más importante, a todos de vos por su asistencia, atención y preguntas. Perdónenme, yo voy a presentar en inglés y sin diapositivas hoy. Thank you very much. And as I said, I don't have slides today. I'm just going to pull up my outline quickly on my phone. So I'm here, and I think Jorge said I had 120 minutos, or was it just 20? I wasn't really paying attention. So I'm going to talk about language access as a medical necessity. And in the United States, we have, going back to 1973, and actually language access and equal education for those who don't speak English as children, we had a body of Supreme Court case law, an executive order, and then legal rulings, and then of course the Patient Protection and Affordable Care Act that
have created language access as a civil right. The principle derives from the 14th Amendment to the US Constitution, which provides for equal treatment under the law. And that then has been interpreted in subsequent generations, and primarily in the last 50 years, to extend to the idea that if you don't speak the language of your doctor, pharmacist, of the judge, the prosecutor, of the social services agency, then you are entitled to have language access provided, translation of written materials and interpretation of meetings and spoken materials. In some ways, we are, I think, ahead of much of the rest of the Anglophone world. And I'm calling the US an Anglophone country because I think philosophically, the body politic sees itself as Anglophone, even though the United States has never been monolithically an Anglophone country. We have more than 630 languages spoken by immigrant populations. These include the colonial languages of, English, Spanish, French, etc. They include immigrant languages, large and small. And we have more than 300 Native American languages spoken in the United States. So it's a rather large number of languages. More than 20% of the US population speaks another language at home. And so 20% of roughly 330 million is a very big number. It's almost 70 million people speaking another language at home. And that's probably an underestimate. The census asks every 10 years, what is the primary language spoken at home? Well, in our house, that is primarily English, although there are 5 other languages used on a regular basis in our household: Armenian, French, Russian, Spanish, and now Irish, but primarily English. So that's an undercount. I myself am bilingual. I grew up speaking Quebecois French and English. The Quebecois French was corrected at school, of course, to proper Parisian French. Those of you who come from, say, Buenos Aires or Cartagena will understand what that means, because you come to the US, and for a long time it was Castellano was what was taught, and now it's more Distrito Federal. But it's this idea that there's just one language, right? But so Executive Order 13166 of August 2000 clarifies that Title VI of the Civil Rights Act, which prohibits discrimination based on national origin, extends to a prohibition on discrimination based on limited English proficient status. And that is the term that is used in the executive order and in subsequent court cases, and in the Patient Protection and Affordable Care Act, which is also popularly called Obamacare. This applies to all federally funded activities, no matter whether it's directly funded by the federal government or the funding flows through, say, the California Healthcare Authority through down to the local pharmacy or doctor's office. What it means in practical terms is pretty much every single healthcare provider in the United States, if they accept Medicare, Medicaid, or any Obamacare plan, is covered by this executive order. Furthermore, Section 1557 of Obamacare requires equal access to healthcare regardless of who pays for the healthcare. So that is another federal law. It's been upheld several times by the Supreme Court that, again, makes it mandatory that healthcare providers provide language access. So patients have a right to an interpreter regardless of the language spoken, and this must be provided free of charge to the patient. The remedy under both the executive order and the Patient Protection Affordable Care Act under Obamacare, the remedy if language access is not provided, however, is that the patient can file a civil rights claim. And that, I'll get to that a little bit later. It doesn't solve the problem in the immediate sense of somebody is at the doctor's office in the emergency room and needs assistance. And then there's some challenges that we have with respect to the provision of language access. Many limited English proficient patients, I hate the term LEP and limited English proficient. I also very much dislike the term English learner, and I put that in the chat because I think Teresa was talking about that in her initial remarks, that
that it's a deficit term. But limited English proficient patients are often unaware that they have these rights, and often unaware of how to, or reluctant to insist on their rights to language access. There are a lot of different reasons for that. Healthcare providers are not required anymore, thanks to the Trump administration, to inform patients of their language access rights. That is being challenged in court by colleagues of mine from the National Health Law Program, the American Civil Liberties Union, and a number of other civil rights organizations. But as of right now, healthcare providers are not required to inform patients of their rights to language access. Limited English proficient patients are sometimes reluctant to engage with the government for a wide range of completely valid reasons. They may fear being entangled with La Migra. They may come from a culture or a place where engaging with the government never had a positive outcome. And that applies to a great number of countries which have sent economic migrants and refugees to the US, not just from Central America, but from all over the world. And then any relief that is provided, if you go to your local healthcare facility and they don't provide language access for healthcare and a civil rights complaint is filed, well, maybe 2 years later, there will be a settlement with the US Department of Justice to improve language access in that facility. That doesn't solve the problem in the moment. Now, Obamacare strengthened this, as I said. It passed in 2010. Section 1557 guarantees equal access to healthcare for all citizens and residents of the United States. And by the way, the best estimate we have that those 70 million roughly people who don't speak English at home, who speak another language, who or maybe bilingual even, at least 80% are citizens and legal residents. The vast majority of people who don't speak English in the United States, and the vast majority of children of English learners, I'm going to call them emerging multilingual learners. I just hate that term. The vast majority of emerging multilingual learners are in fact citizens and legal residents. So there's a perception in the public that, oh, they're all undocumented. Well, no, in point of fact, most of them are documented. We do have substantial numbers of undocumented. So, 20% of 70 million is about 15 million people. That's still a very large number. But the body politic, the popular imagination, if you will, is in fact incorrect on this point. In fact, most of these folks are here legally, and they have every right to language access. Under the Affordable Care Act, again, interpreters are to be provided. Translations of things like discharge instructions, prescription instructions, and so on are to be provided free of charge and at no cost to the patient. And then in terms of providing an interpreter, unless the patient asks for a specific family or community member to serve as an interpreter, the healthcare provider is not allowed to ask family and community members to serve as interpreters. This provision is observed in the breach. And we understand this. In other words, this provision actually is not adhered to. We understand this from the first months of the COVID crisis, when healthcare providers were not allowed to let anyone in other than the patient, unless the patient required, assistance for mobility or they were a minor. So what that did is it meant that if I were to show up at the Kaiser Clinic, a mile and a half from my house, speaking Spanish, I couldn't bring somebody from the community, or speaking Cantonese, I couldn't bring a relative because they wouldn't be allowed in. And this was happening even at major healthcare facilities. So in effect, the COVID crisis closed off the option of what we like to call the Friends and Family Plan for language access. And a great many major healthcare providers were fairly brazenly, fairly aggressively violating the law on that point. They'll never say so in public, but they've admitted as much sometimes in private. But the bottom line is language access in healthcare is a civil right. There's also a civil right, by the way, for LEP parents in the educational system. And once again, that is where too often we see very poor job done in language access and education. It is often the responsibility of the child in most situations, unless there's an individualized education plan. And school systems are reluctant to provide this because there's no federal funding to do this.
you're supposed to do, healthcare facilities, healthcare providers are supposed to provide language access out of their overall budget. It is considered something they are supposed to do. They're supposed to keep the lights on and the heat on and the air conditioning on and clean the facility, and they're supposed to provide language access. I'm going to come back to that point because it is seen as an unfunded mandate. Now, we have extensive research from the last 35 years that shows when language access is provided, patient outcomes improve. People are healthier, people live longer, their outcomes are better if they have good language access. Patient, and there's a technical term coming out, patient's adherence to instructions, such as discharge and prescription instructions, improves. If they understand, and it's pretty obvious, you understand what you're supposed to do after you get out of the hospital. If you understand how to take the medicine, you're probably going to do a better job at taking care of the medicine. Hospital readmissions are reduced for LEP patients when language access is improved. Healthcare providers and insurers spend less to take care of LEP patients when language access is provided. So, it's not just the right thing to do as a civil right, is something that derives from the United States Constitution, from the 14th Amendment, but it also improves the functioning of the US healthcare system. We have saved lives and we save money if we provide language access. Now, I talk a little bit about the reality. As I mentioned, more than 70 million Americans speak a language other than English at home. There are more than 630 other languages plus 300 Native American languages spoken at home. About 70% of those who speak a language other than English at home speak Spanish, and every single dialect of Spanish is found in the United States. For example, here in the DC area, we have lots of Peruanos, Ecuadorianos, but also Porteños, and Cordobanos. So you have every imaginable dialect of Spanish spoken in the United States. Not everyone from Latin America is a Spanish speaker. This is causing enormous trouble at the border for the Customs and Borders Patrol. And it also is a big issue in Southern California, especially in the Los Angeles area, where we have, for example, more than 250,000 Zapotecos, many of whom do not speak Spanish. They speak one or another dialect of Zapoteco. A patient may have sufficient English skills for work or for school, but when they are injured or ill, their needs are met better in their own language. It is not 2 minutes. Okay, I've only got like 8 more points to go. I'm kidding. I'll finish. It is sometimes the healthcare provider will say, well, your English is pretty good. You still have the right to an interpreter if you feel you need one. Not all of us are going to understand complex medical terminology in English if that's not our native language. And as I said, it's not funded. So what we're doing now, we're doing a couple things. The first is we're pressing the federal government. One of my job as a lobbyist on behalf of the language industry, as well as a number of civil rights organizations, to start getting federal funding for language access. We almost got it when Javier Becerra, who is now the Secretary of Health and Human Services, was a California congressman. We almost got it into the Affordable Care Act. I think we have about a 1-year window to try and get it funded so that language access is reimbursable for Medicare and Medicaid. So a hospital or a doctor can put that into what they send off to CalCare or wherever to get paid. And the second is we've created a national coalition for language access. This includes Unidos US, NABE, MALDEF, American Federation of Teachers, the National Health Law Program, the Lawyers Committee for Civil Rights, and many more organizations, with the explicit goal of developing high quality materials to inform patients of their right to language access, and to then go to community organizations and educate patients before they become patients. So when they show up at the hospital, they already know that, hey, I need an interpreter, you owe me an interpreter. And with that, I finish, and thank you very much for your attention. Mil gracias por su asistencia y atención, y gracias por sus preguntas. Wonderful. Thank you so much, Dr. Bill Rivers. That was amazing. So now we come to the portion of question and answer for the panel. And Professor Jorge Sanchez Lopez, would you be moderating this? I can start with a question, unless you see one that you would like to put forward here from the question and answer section. Estamos abiertos ahora a recibir preguntas, por supuesto.
También, utilizando mis privilegios como moderador, también quisiera dirigir algunas preguntas, pero por supuesto también, Teresa, si ya estás lista, adelante. Sí, gracias. Sí, voy a empezar. Tengo varias preguntas, pero empiezo con uno para las maestras Isela Acuña Corona, Diana Garnica. I'm supposed to be speaking English. We made an arrangement, but so I'm sorry, and it will be translated, I know, but so I was fascinated. It's a wonderful project about the parent involvement. We know, for example, that there are cultural differences in terms of, for example, the US education expectation that parents will be advocating, will be very much participating in their child's education, and even sometimes challenging the teacher's authority in terms of how the education in a classroom is carried out. Entonces, mi pregunta, I was wondering if you think that when parents in your study were given more ways to be involved, if they become more proactive in respects of other aspects of their child's education. Muy bien, excelente. Quizás ustedes sabían que teníamos traducción simultánea, ¿verdad? Acá abajo, pero en todo caso, enmarcando la pregunta, es si los padres de familia, es decir, si la forma en que se organizan las instituciones lograran integrar otras formas de participación para los padres, además de la que es esta como de emergencia o de urgencia, ¿creen que hubiera un resultado distinto en términos de su participación? Buenas tardes. Sí, para comenzar, los padres de familia al principio del ciclo se involucraban de una forma totalmente diferente a la que terminaron haciéndolo dado el taller y dadas las actividades de intervención. Nosotras, bueno, por la pregunta de Teresa, lo que comprendí, nosotras sí aplicamos diversas actividades y no únicamente fue el taller, sino fue estar reforzando su participación en el aula con actividades donde los padres pudieran participar, pero ellos no son el protagonista de la educación. Queríamos que ellos dejaran que el niño fuera el protagonista de su propia educación. Entonces los padres comprendieron muy bien eso. Yo soy la maestra titular del grupo, tengo el grupo ya 2 años con ellos y la verdad ha sido un cambio verdaderamente favorable, tanto para ellos como para los padres, como para mí como maestra, porque se facilita demasiado el trabajo cuando los padres se involucran de forma correcta en el trabajo y en la educación de los niños. Mi escuela no ha vuelto a clases presenciales, yo sigo dando clases en línea. No he tenido contacto con los niños nunca, ellos me han visto poco en la escuela y ha sido como de hola maestra y ya se van, pero los padres saben que siempre pueden contar conmigo ahora porque pues lo hemos estado trabajando así. Los niños también saben que pueden contar conmigo, así como yo con ellos. Excelente. Y maestra Diana, otra. Bueno, considero que es muy importante lo que se trabajó con ellos durante ese periodo del taller y pues después del mismo, ya que se les educó con muchos conceptos que a lo mejor desconocían y que tal vez pudieran pensar que era algo muy complejo, pero ya al tenerlo en vivo, saber que en cuáles momentos debía aplicarse tal estrategia que nosotras diéramos a ellos, ya podían comprender pues cómo hacerlo y saber que es una situación muy sencilla que tal vez en un principio se veía compleja porque eran de segundo grado. En muchas ocasiones cuando se habló con ellos en entrevistas se identificó que eran padres de familia que no habían tenido un acercamiento a la educación porque era el primer hijo que ingresaba a la escuela. Entonces ya con el paso del tiempo, pues como menciona Isel, este proceso se fue dando y los padres de familia han tenido una excelente respuesta o lo que se les enseñó, lo que pudieron aprender durante el taller. Eso es fabuloso, increíble de verdad. Y entonces, and so from this experience for the parents, do we also see a pride for the children that they are proud of their parents being involved? And so the children also
are more attentive and more receptive because they know that their parents are sharing more in the learning. As you were mentioning before, that you did not see initially parents as part of the educational activities of their children. It was very much in a distance. But after the intervention, I'm wondering if the children also react more favorably because they're proud of their parents being in the context of education with them. So, Sí, así es. Los niños saben, al principio fue difícil porque ellos veían a sus padres como un apoyo que los rebasaba. Entonces los niños saben que al irlos dejando ser más autónomos, están logrando más aprendizaje. Por ejemplo, los padres también se sienten orgullosos de los logros de los niños. Hicimos un noticiero, bueno, los niños tienen 4 y 5 años, pero hicieron un noticiero acerca del coronavirus. Y fue un tanto orgullo de los padres que compartieron el noticiero de los niños porque ellos eran presentadores con los abuelos, con los tíos. Entonces, hicimos otros proyectos donde los padres se involucraban. Sin embargo, los niños eran los que totalmente estaban maravillados con lo que aprendían y con lo que tenían para compartir en su comunidad. Entonces, sí, ellos saben. sí, es excelente. Muy bien, perfecto. Si de momento no registro otra pregunta, pero si tengo oportunidad, me gustaría dirigir preguntas. Conozco los proyectos de los estudiantes, pero bueno, al escuchar cómo se han desarrollado en el tiempo, pues por supuesto también pues me siento orgulloso del trabajo que están realizando. Sin embargo, sus proyectos, yo he sido la persona que los ha cuestionado, entonces dirigiré mis preguntas a los profesores o conferencistas que en esta ocasión utilizaron la lengua anglófona. Muy bien, pero las voy a hacer en español. Muy bien, gracias. Claro. En sus dos intervenciones hablaron de los retos del financiamiento de estas acciones que de alguna manera se colocan en los márgenes de las instituciones. Se tratan, por un lado, de programas, digamos, de continuidad de la educación o esto que se llama de programas de horas extras o en el fin de semana, o incluso estos derechos que pueden estar disponibles en términos de servicios para cualquier inmigrante o persona, digamos, no anglófona o que no tenga, digamos, la suficiente confianza para someterse a tratamientos médicos. En ambos casos, pues resultan problemas de financiamiento. Sin embargo, me parece que terminan siendo los agentes de sociedad civil los que llenan el vacío que la institución no observa, o la institución donde la institución se repliega, y donde me parece también que hay cuestiones también de límites entre la acción que puede llevar a cabo el individuo o las organizaciones civiles y el actor del Estado. Sobre todo cuestiones donde podrían, como se señaló, caracterizarse algunas acciones o criminalizarse algunas acciones, o incluso perseguirse o tener, digamos, una interpretación que criminalice al actor por parte del Estado. Entonces, no sé si podrían hablar un poco de estas desigualdades, ¿no? en términos de poder, ¿no? digamos, del poder, cuando los individuos se involucran en ofrecer estos derechos a la salud, a la educación, y a veces el actuar lento, el actuar no atento del Estado frente a estas necesidades. Y habría que señalar de poblaciones migrantes que son poblaciones que también son parte de la sociedad en los Estados Unidos. Dr. Bill Rivers, I'll let you begin. I'm sorry, the sopladores are working outside. It's very noisy here. It's this tension between America being a nation of immigrants, right? It always has been. It has always been a multilingual place, and yet having to fight for these civil rights.
And in part, the history of language access for the last 20 years rests on this executive order from the very end of the Clinton administration, where the way the executive order was written, it required that the service provider, and whatever service that was, it could be, the local highway department holding a meeting about a new road project. And if there's an immigrant community, then they have to provide language access, right? But if that's federally funded, which of course it is in some measure, then they have to provide language access at their cost. There's no way to pay for this. And the idea that, on the one hand, this is a civil right, it's something that should be done anyway. But on the other hand, if it's not being paid by the federal government, by the taxpayers, then there is this tendency. There are two tendencies, and they interact. The first tendency is, well, this is going to be, it's going to cost something, and since we can't charge anybody for it, we can't ask the Center for Medicare and Medicaid Services to reimburse us, then we are going to minimize those costs, sometimes ruthlessly. And at the same time, there's the related issue that I think this occurs more in education. For healthcare, this occurs more in rural areas where there's a cultural resistance. Part of that is simply out of ignorance. A healthcare provider may not be aware that all of a sudden they now have a Balochi-speaking Afghan refugee population settling in Northern California, for example, or rural Wisconsin, which is what is going on right now. And it may be, well, there is this attitude. It's held by a minority, but there is an attitude, well, this is America, learn to speak American. This assimilationist pressure. I've done a lot of, in a previous part of my career, I was an academic researcher and professor. I've done a lot of research on public attitudes towards diversity in the United States, towards language policies, towards ethnic diversity and other types of diversity. About 70% of the US population is fine with diversity. No, doesn't, of course. And that has held steady for 20 years. But there's about 30% that really doesn't like it. And that 30% is very well organized, very vocal, very well funded. They had a president for 4 years, and that can be scary if you're on the side of advocating for language access or advocating for dual language immersion and for the inclusion of multilingual learners in enhancement programs where they are underrepresented, and for fighting against the overrepresentation of multilingual learners in special education, in disciplinary situations, and so on, because that 30% is very vocal, very well organized, and kind of scary sometimes. And they had, like I say, they had a president for 4 years who encouraged all of that. I'm more hopeful that we're going to, as a society, get to a better place. And as I said, we're working very hard in Washington to make sure that we start to have money coming specifically for language access in healthcare and for language access in education. The educational system is much farther behind the healthcare system in terms of language access, in my view. And I think that is a reflection of, again, the incredible change in the demographics of the United States, where it's very hard now to find a place that is not diverse. But many of the places that are newly diverse didn't expect it and don't know how to deal with it. And that extends to all sorts of social services and all sorts of encounters that people have. I hope that answers your question, Jorge. Sí, muchas gracias, Dr. Rivers. De nada, de nada. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho el doctor Bill Rivers. Yo también creo que vemos aquí en Michigan un influjo de inmigrantes, ¿no?, en los últimos 10 años, y también la falta de infraestructura. O sea que aunque un deseo quizá para acomodar a esas familias, de verdad no tenemos los recursos, ¿no? Y hay tantas personas que necesitan tanto, y ahora especialmente en época de una pandemia, aún más. So what happens in places like Michigan, where there is not a tradition of
education, and- bilingual and- education, bilingual services in general. And we're just across the border from Mhm. Canada, Yeah. where, Right. And I don't mean to cut off your translation of your question, because I know there are folks here who don't speak Spanish. I will answer in English. But I think there are two approaches there. One is a short-term approach, and that is we're sitting on this Zoom. Some of you are in San Diego. Some of you are, in Baja California or somewhere else. I'm outside of Washington, D.C. The language industry has figured out very quickly how to use this technology to provide interpretation at a distance. So if there are communities which don't have the local resources to provide language access, that can be done remotely. It's not quite as good as having an interpreter on site, but it works pretty well. So the second question about the educational system, about dual language immersion in particular, that really has to come from parents. Parents have to agitate for it. Now, that's good and bad, because we have such a decentralized educational system for primary and secondary education. 56 states and territories, each with its own Department of Education or Department of Public Instruction or what have you. And I think there are more than 18,000 school districts, and each school district makes local decisions as to their curriculum and their programming. That's good and bad. It makes it hard to change things on the national level. But at a local level, if there are parents who want a program, they need to go and ask their school board for the program. We've seen successful attempts by Somali communities in Omaha, Nebraska, Des Moines, Iowa, the Twin Cities, Portland, Oregon, over the last 5 years to get Somali dual language programs in the schools. There will be a Hmong program in, I think, Eau Claire, Wisconsin, starting next year. Don't quote me on the exact location, but somewhere in Wisconsin there will be a Hmong the Khmer language program in Wisconsin. There's a Haitian Creole immersion program in Boston. They exist because parents got together and went to school board meetings and said, hey, we want this for our kids. The value of bilingualism. There's a great book by Patricia Gondra and Patricia Callahan. And it's an edited volume published in 2014 called The Bilingual Advantage. And this is from the UCLA Educational Civil Rights Project. Bilingual children who are functionally bilingual by the time they get out of high school, have literacy in 2 languages, if there is literacy in their home language, who can use both languages at an age-appropriate level for cognitively complex tasks at that level. Those kids graduate at higher rates with higher GPAs. They matriculate to college at higher rates. They graduate college sooner. They have fewer disciplinary issues while in primary and secondary school. They get jobs sooner. They make more money when they get out of college. In other words, it's an enormous advantage to be bilingual, however that's acquired. Bilingualism is still seen as a problem, I think, by too many classroom teachers. This kid doesn't speak English well enough for me to communicate and to understand the discourse in the class, to respond. And we have a big problem with the way that teachers are prepared in the United States to deal with diverse classrooms. The teaching cadre in the US is overwhelmingly white and female. And so if you're a child of color, or if you're a male student, you're not going to see many people that look like you, or that talk like you, or have the same cultural background. So again, it comes down to the parents pushing for these programs. And I think there has to be some leadership in the schools of education. Yes, Jorge, I'm sorry. Yes, there's a question here live by Laura Angel Zavala, and I think it connects to what you are discussing. She says, I've noticed several students struggling with stress anxiety at elementary level all the way to university level. Is that something that is also happening at the preschool level? And if so, how is it handled? Digamos que esta respuesta incluye aspectos que tienen que ver con socialización y lenguaje, pero también si nuestras estudiantes también que están en el campo de primera educación quieren también tomar estas preguntas que tienen que ver con los niveles de estrés y ansiedad que se empiezan a experimentar desde muy jóvenes, desde la educación básica
hasta la universidad. Quisiera señalar si tenemos indicadores o tenemos observables de que esta ansiedad empieza a suceder desde la educación básica. Y quizás también Teresa puede complementar este tema. Bueno, gracias. Creo que de verdad es algo que vemos y con estudiantes y de cada grupo ya con la pandemia es cierto y es parte de ¿no? la realidad de tener clases virtuales. Creo que a lo mejor la maestra Diana, la maestra Isel tendrían más que decir porque trabajan con los niños preescolares y con su familia. Pero vemos en mi grupo, por ejemplo, que es muy difícil mantener clases virtuales por más de 40 minutos con un niño preescolar. Es mucho más difícil que con los niños mayores. Por ejemplo, sí, es una situación y yo también profesora aquí en la Universidad de Michigan veo lo mismo con mis estudiantes adultos, ¿no? Es algo de los momentos que estamos viviendo. Teresa, y la parte específica también donde has encontrado con el programa, digamos, de algunas de las desventajas, ¿no? Quizás no es ansiedad, pero también desventajas, digamos, exclusión, introyectar el rechazo que empiezan a, digamos, a tener los migrantes, ¿no? Migrantes del idioma, migrantes hacia sistemas educativos en Estados Unidos, podrían estar relacionados con cuestiones de desarrollar ansiedades que a su vez se pueden, claro, tú estás ahorita en este momento acompañándolos en la primera etapa, pero se podrían proyectar hacia el futuro, cuestiones que nos podrías también comentar una vez que Isel y Diana también participen con sus respuestas. Sí, voy a abrirlo sí, a las maestras a ver lo que nos dicen. Gracias. Bueno, como mencionan, el trabajo, las estrategias que deben trabajarse con los niños en nivel preescolar con este tipo de modalidad en línea, pues son muy distintas. Como docentes tenemos que estar constantemente buscando diferentes herramientas para que los niños puedan trabajar y no sientan esta ansiedad, este estrés, porque también regularmente sucede que los estudiantes se aburren muy fácil con actividades que implican estar en un mismo espacio sentados, entonces es buscar la forma de que en casa puedan ir adoptando diferentes espacios, diferentes tal vez hasta objetos que tienen ahí en casa para poder trabajar diversos aprendizajes esperados del nivel. Y sobre todo, como lo habla el tema que presentamos, ¿no? Buscar la forma de que el padre de familia, que es la persona que va a estar acompañándolo en todo momento, también pueda practicar estas estrategias y así el alumno pueda trabajar de mejor manera y motivarlo, ¿no? Buscar esta motivación por medio de videos. A mí me ha sucedido que dentro de mi grupo hacer videos en los que específicamente se les hable a los estudiantes, se coloquen diferentes, ahora sí que herramientas, utilizar tal vez algún cuento en el que haya imágenes llamativas, algo que ellos puedan ver y que les llame muchísimo la atención, genera que tengan esta atención, que se encuentren motivados para aprender todo lo que se requiere que aprendan en ese nivel. Excelente. En el tiempo que nos queda, tengo una pregunta para la licenciada Alicia Pamela Ramos y su colega Viridiana González. Y para mí su presentación fue fascinante. Creo que de verdad hay una escasez de investigación y que veo especialmente aquí en Estados Unidos sobre los niños hispanohablantes autistas. Entonces, para mí, mucha cosa, mucha información. So, I had a question for you about how you could diffuse your methods. Are you going to disseminate the TEACH method maybe to U.S. Spanish-speaking communities? I would love to pilot this. In our program, we have several autistic children. Creo que están en mute, Viridiana. Aló. Bueno, en realidad este programa lo encontramos ya dentro de nuestra investigación, ya existía, ya tiene tiempo existiendo. Simplemente nosotros
lo utilizamos como estrategia para poder facilitar la educación a distancia. Cabe mencionar que nuestras imágenes, pues ya nosotros la realizamos acorde para los niños de esa edad, es decir, para edades preescolares. También incluimos, ahorita que están comentando la importancia o el value bilingual, también tuvimos un tiempo para español y un tiempo para inglés, entonces las imágenes cambiaban un poquito referente a eso. Sin embargo, creemos que a partir de esta pandemia, la educación ha cambiado. No podemos seguir educando como estábamos haciendo anteriormente, a raíz de que regresa a nosotros. Por ejemplo, a mí me tocó estar dentro de una pantalla, hablando con los niños, dando clases, y ahora ya me tocó regresar a las aulas. He visto que los niños necesitan continuar con todos esos estímulos visuales, como nos hablaban las compañeras, estímulos visuales que necesitan reforzarlos, porque antes les metíamos dentro de las clases en línea, imágenes, videos, animaciones, y ahora cuando regresamos a la modalidad presencial, ellos ya no nada más nos quieren escuchar a nosotros, quieren que les enseñemos otro video, que les presentemos la clase con algún dispositivo móvil, alguna televisión. Ya no podemos seguir la educación de la misma manera que lo hacíamos antes de esta pandemia. Entonces yo creo que esto es un parteaguas en la educación, y independientemente de la situación que se presente con un niño con autismo o un niño que no tenga ninguna otra característica, creo que debemos de aumentar el valor de nuestra educación actualmente. Así es. Además de eso, digo, como comentó mi compañera Viridiana, este método, el método Teach, es un método que ya existía anteriormente y no únicamente es para niños con el trastorno del espectro autista, sino también para otros niños en el cual el lenguaje o la comunicación tenga deficiencias. Entonces puede ser muy útil y se tiene que adaptar. Hay un manual y el manual se tiene que adaptar a las características del niño. En qué cosas es donde hay mayor deficiencia y cuáles imágenes vas a utilizar tú para que a ese niño las comprenda y tenga mayor atención ante ellas. Indicaciones simples hasta como de ir al baño, que a ellos se les dificulta comunicar que quieren ir al baño, que tienen hambre. Entonces estas imágenes, una imagen de un niño alimentándose, en donde él la tenga a la mano y pueda enseñar al maestro para comunicárselo, o viceversa, cuando el maestro le diga es hora de lonche, es hora de trabajar con este libro, tener la imagen de ese libro, si tienen que recortar, una imagen de unas tijeras. Entonces eso al niño le ayuda a que si no comprende la indicación de manera verbal, que era lo que hablábamos del lenguaje receptivo, la pueda comprender de manera visual. Entonces así él ya tiene mayor flexibilidad ante el cambio de actividades, porque en ocasiones el no saber qué sigue, el no anticiparles les ocasiona mucha ansiedad, como lo que estábamos hablando previamente, y el poderles a ellos anticipar cuáles son sus actividades del día, qué es lo que sigue y que lo puedan comprender, les ocasiona mucha seguridad en su día a día o en sus horarios. Entonces, pues así es como esto puede apoyarnos. Incluso, como mencionamos, hay muchas estrategias del método Teach. Nosotros utilizamos solamente algunas, que una de ellas que nos ayudó mucho es la estructuración física del espacio. Cuando los niños empezaron en pandemia, a veces eran reglas hasta de si iban a estar en uniforme en su casa o si iban a estar en pijamas. Entonces, todo eso, el tener un lugar en donde siempre tomen sus clases, en donde sea un lugar de un espacio de trabajo, donde tengan a un lado sus actividades del día a día, hora de levantarse, hora de bañarse, hora de comer, lonche, hora de trabajar en español. Entonces, eso es lo que a ellos les proporciona seguridad de qué es lo que sigue, qué es lo que tienen que hacer y poderlo llevar a cabo. Si no es mucha dificultad de en el momento quererlo sacar de actividades que ellos tenían planeadas en su cabeza. Eso es maravilloso, y tengo un montón de más preguntas sobre cómo en una transición ahora a clases presenciales, ¿no? Con todo
ese estímulo sensorial ahora y qué pasa con los estudiantes así con el autismo y en relación a sus compañeros sin trastornos. Pero creo que ya se acaba. Ay, sí, so we have come to the end of this panel. It's been so stimulating and the projects are fascinating and the work is necessary and so important. We thank you all for your presentations and for sharing your visions with us. Thank you so much, Professor Jorge Francisco Sanchez Lopez, for being the moderator. And I wish you all success and continued work and making sure that you're keeping this amazing scholarship going. Thank you so much. Claro, y estamos abiertos a esas colaboraciones. Muchas gracias.